Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. Gran presenta. Entre Laguneros. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Queremos darles las gracias por estar con nosotros en la sintonía de 880 AM y de 91.1 QFM, la estación que te escucha. Es un placer, de verdad, saber que están de aquel lado siguiendo con atención las diferentes entrevistas que tienen lugar en este espacio, porque de eso se trata, de acercarnos a través de las preguntas y de conocer a través de las respuestas a nuestros invitados. Quiero, antes de entrar ya en materia en el programa del día de hoy, agradecer los siguientes comentarios. Felicidades por la entrevista con Francisco Valdés Pérez Garza. Pocas personas tan congruentes como él. El tiempo que tiene trabajando a favor de temas ambientales y haciendo lo posible por difundirlos ha dejado huella en las generaciones de alumnos que han pasado por su aula. Es una persona muy respetada por personas cercanas y no tan cercanas, y eso tiene que ver con lo franco y transparente que puede ser. Y preguntan que si estamos en Facebook. Sí estamos en Facebook, pero también tenemos correo electrónico, es entrelaguneros@gremradio.com.mx, el Twitter es @entrelaguneros. Saludos a todos y felicidades por el programa, todos han estado muy interesantes, pero para mi gusto, el de la entrevista con el señor Ramón Iriarte ha sido el mejor porque es una persona muy sencilla y se le agradece todo lo que ha hecho por la laguna. Sigan así, invitando a gente inspiradora, y felicidades a la estación por su programación. Bueno, pues con esto arrancamos. Motivación para seguir adelante. Entre Laguneros hoy tiene a un invitado muy especial. Decidimos, y lo hicimos en consenso, que nuestro invitado de Entre Laguneros iba a ser el doctor Juan Lafarga Corona, que está ya con nosotros aquí. Y igual que me pasó no hace mucho que lo tuve en otro espacio de radio, a veces quisiera obviar el currículum, pero ahora no puedo, así es que voy a compartirlo con ustedes. Es maestro y doctor en Psicología Clínica por la Universidad de Loyola en Chicago. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, profesor e investigador de los departamentos de Psicología y Desarrollo Humano de la misma universidad. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad en San Francisco, en California. Fue director del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, director del Departamento de Desarrollo Humano de la misma universidad, director general de Estudios de Posgrado, director del Centro de Orientación Psicológica, director general académico, rector del Sistema Educativo Universidad Iberoamericana ITESO, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Loyola en Chicago, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, fundador y editor de la revista Enseñanza e Investigación en Psicología, fundador y editor de la revista Mexicana de Psicología, fundador y editor de Prometeo, revista mexicana de Psicología Humanista y Desarrollo Humano, coordinador del Programa Institucional de Investigación sobre Transformación y Cambio, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, primer nivel. Ha publicado artículos que reportan sus propias investigaciones en revistas nacionales. Fue editor y coautor de 4 volúmenes del desarrollo del potencial humano, Editorial Trillas, y ha publicado 36 artículos en revistas nacionales y extranjeras. Ha recibido el Premio Nacional de la Sociedad Mexicana de Psicología, el Premio Jaime Castillo de la Promoción del Humanismo en la Formación del Psicólogo, el Premio Internacional Empatía, el Premio del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología y la Medalla de Oro José Sánchez Villaseñor al mérito académico en la Universidad Iberoamericana. Así es que, bueno, honradísimos de tener entre laguneros al doctor Juan Lafarga. Más allá de todo esto que hemos descrito de lo que es su hoja de vida, ¿quién es Juan Lafarga? Sí, es cierto, mucho más allá de lo que está escrito ahí. Yo me considero una persona inquieta, como muy necesitada de saber, medio inseguro, muy obsesivo. Los detalles mal hechos me molestan y no sé cuáles son los bien hechos. Me gusta ponerme al servicio del crecimiento de los demás y debo decir que ahí tengo cierta habilidad, más natural, diría yo, que la aprendida en las escuelas.
¿Es un don? Me imagino que es un don, como que un don de ser cuidadoso de la gente. Cosa que descubrí con la vida. Yo no tenía idea de que la psicología era mi campo, pero las circunstancias me fueron llevando. La necesidad que había en la Ibero de un jesuita que supiera psicología hizo que Javier Sánchez Villaseñor me indujera a estudiar psicología. Cuando mi meta era acompañar a los jóvenes, yo ahí me sentía bastante bien, aunque nunca sabía qué decirles, pero me sentía muy bien de escucharlos. Y me mandaron me sugirió estudiar psicología en Estados Unidos. Pepe Sánchez Villaseñor, un compañero que me había dado historia de la filosofía, verdaderamente brillante, Pepe. Digo, ¿por qué no en lugar de ser un buen psicólogo, te vienes a ser formador de psicólogos? Pero si no sé ni el principio de la psicología, cuál psicólogo. Pero me interesó ese estudio y acabé muy, muy identificado con la psicología, y sobre todo en los 3 años del doctorado, considero que es donde más he aprendido sobre el ser humano y sobre mí mismo. Uh-huh. A ver, doctor, vámonos más atrás todavía. Vámonos al niño. ¿Cómo era el niño? ¿Cómo era Juanito? ¿O cómo le decían al doctor Lafarga cuando era niño? Juanito. Juanito. Sí. Pues mira, de los primeros recuerdos que yo tengo, a mi papá le gustaba, mi papá era hijo de un vasco francés, le gustaba que nos cortaran el pelo como el príncipe valiente a los 4 hermanos. Y mi hermano y yo, con el pelo cortado como príncipe valiente y con abrigo, pues parecíamos niñas y nos decían las niñas Lafarga, lo cual me molestaba a mí enormemente. Y me hacía hasta llorar, porque mis primos se burlaban de mi hermano y mío con la melena como niñas. Y también siento que mi mamá tenía preferencia por mí, pero como que no quería mostrarla y entonces me trataba mal. Entonces yo me hacía bolas con eso, porque siempre yo era más robusto que mi hermano, aunque nomás le llevaba 1 año. Y mi hermano ingeniosamente me estaba molestando todo el tiempo. Y en el momento en que yo me desesperaba y lo ponía en su lugar, mi mamá llegaba y ya te vi que estás abusando de tu hermano. Y acababa teniendo la culpa y mi hermano burlándose por la espalda. Pues no sé por qué me vienen estas imágenes de mi niñez. Hice la primera comunión a los 5 años de edad. Y lo mismo con muchos escrúpulos, porque yo pensaba que estaba comulgando en pecado mortal. Porque le dije al confesor que sabía leer, y en realidad yo no sabía leer, pero repetía de memoria lo que mi hermana leía. Y entonces me pareció que era una mentira sacrílega. Bueno, por ahí va el asunto. En la escuela pues siempre me fue muy bien, porque siempre tuve buenas calificaciones, normalmente. Me gustaba mucho la escuela, cosa rara en los niños, pero me gustaba ir a la escuela, me gustaba aprender, sobre todo del profesor de 6º año de primaria. Creo que aprendí todo lo que sé yo de educación elemental del profesor de primaria, un extraordinario maestro. ¿La primaria la hizo dónde? En la Escuela de los Padres Benedictinos de la parroquia de San Rafael en la Ciudad de México. ¿Esos recuerdos están ahí latentes o es nada más de pronto que usted acude a ellos? ¿O es a propósito ahora de que estamos tratando de recordar qué fue lo que ocurrió? Pues realmente yo creo que yo fui a la Escuela de los Padres Benedictinos por 2 razones. Acababa de pasar la Guerra de los Cristeros
y no había escuelas todavía confesionales. Entonces las escuelas particulares católicas daban sus clases en las casas. Y yo me encontré en quinto de primaria en una clase con puras niñas de compañeras. Y yo evidentemente me sentía muy bien, pero no aprendí nada. Mucha distracción. Mucha distracción y muchos cuidados, todo el mundo me consentía. Uh-huh. Y llego a sexto de primaria y con la sensación de que no sabía nada, difícilmente leer y escribir, pero tuve esta maravilla de profesor que me abrió así como las puertas del conocimiento. Aunque de todos modos, déjame decirte que yo en primaria saqué buenas calificaciones siempre, pero no, según yo no aprendía nada. Pero quiere decir que la memoria ha sido un recurso, porque si desde chiquito, desde los 5 años, se podía aprender todo lo que la hermana aprendía y pues repetirlo. Sí, la verdad que sí tenía muy buena memoria. Creo que era lo único que tenía y es lo que ahora estoy perdiendo, ya lo único que tenía. A veces la memoria no sirve para nada. Pero bueno, ahora, ¿cuáles han sido las decisiones de vida más importantes que usted ha tenido? Pues yo creo que la más importante era entrar de jesuita. Yo a los 15 años estaba muy identificado con los profesores jesuitas que me daban clase en el Instituto Bachilleratos, que es el precursor del Instituto Patria en la Ciudad de México. Y me sentía muy identificado con los jóvenes jesuitas, brillantes, estudiosos, buenos deportistas y muy buenos cuates. Además, estuve en la selección de fútbol y estaba como muy cuidado por los jesuitas mismos. Y como en partes me indujeron o me sedujeron. Y en parte yo que no quería entrar. Bueno, déjame empezar por aquí. Mi mamá tenía un hermano que era obispo. Y cuando yo empecé a decir que quería ser jesuita, mi mamá dijo, no, tú vas a ser sacerdote de la diócesis de mi hermano. Porque, en primer lugar, los jesuitas son muy inteligentes y no te van a admitir. Y en segundo, donde haces más faltas es en el seminario. Y yo le dije, mamá, yo si voy a entrar al seminario no entro a nada. O jesuita o nada. Yo tenía nada más 15 años, pero sentí el apoyo de mi papá. Mi papá me dijo, mira amigo, tú vas a hacer lo que tú quieres. Si te entiendes bien con los jesuitas, pues qué bueno, y si no, aquí tienes tu casa. Sentí el apoyo de mi papá muy franco. El apoyo de mi mamá ninguno. Y me aventé. Creo que la motivación era muy inmadura, pero fue una decisión muy importante en mi vida. Creo que como a los 28 años o a los 30 años más o menos sí decidí bien, con conocimiento de causa. Aunque todavía a los 56 años hice otro análisis que va a salir publicado en mi libro, en un libro que voy a publicar en julio, sobre el análisis de mi decisión de quedarme en la compañía de Jesús o dejarla. ¿Hubo un momento de duda? Sí, a raíz del Concilio Vaticano II como que se cuestionaron mucho algunos valores y principios básicos, no solo de la Iglesia Católica, sino de las religiones en general. Eso me conmovió mucho y me llevó a hacer un análisis muy profundo. Para entonces yo no tenía en mente publicarlo, ni muchísimo menos, sino escribirlo para tenerlo con más claridad. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Estamos entre laguneros hoy, con el gusto de estar conversando con el doctor Juan Lafarga Corona. Regresamos enseguida. Reconocer al otro es admirar las cualidades que uno aspira a alcanzar. Arturo Noria. Entre laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros
Correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por su sintonía, de verdad la valoramos en todo lo que cabe. Y quiero recordarles nuestros puntos de contacto que están ahí para que usted los utilice. Es entrelaguneros@gremradio.com.mx, nuestro correo electrónico, nuestros teléfonos 7124-911, 7126-880 y nuestro Twitter es @entrelaguneros. Y seguimos platicando con el doctor Juan Lafarga Corona. Y bueno, padre, ser humano. ¿Cuándo y cómo sintió el llamado del sacerdocio? Pues ya te comentaba yo que en forma muy inmadura a los 15 años. Y yo entré a la Compañía de Jesús a los 15 años. ¿Pero como maestrillo, como...? No, entré como novicio. Como novicio, y luego fue maestrillo. Luego, sí, después de haber estudiado filosofía, fui maestrillo. Ajá. Luego estudié teología y antes de ordenarme, yo hice otra vez otra elección de si me ordenaba o me salía de la Compañía de Jesús. Y entonces ya sí decidí con conocimiento de causa, como te decía antes, sí, que ese era mi camino. Así me satisfacía mucho seguir los valores de los jesuitas, de la entrega a los demás, del estudio, de la preparación, de hacer las cosas muy bien hechas, de trabajar en equipo. En fin, muchas cosas que a lo mejor yo idealizaba, pero sí fueron una motivación más sólida que la inicial a los 15 años. Uh-huh. Pero a los 15 años, ¿cómo se puede tomar una decisión de esa naturaleza? ¿Qué sintió o qué elementos o qué había en Juan, en el corazón de Juan y en el ambiente que le permitía tener esa claridad? Pues cuál claridad, mi querida Marcela, no tenía claridad, pero ¿Fue intuición? A lo mejor por aquí puede ser. Fue intuición y sentimientos, y me entusiasmaban los jesuitas, me caían muy bien y me identificaba con ellos, probablemente más que con mi papá o mis tíos o mis primos. Yo en realidad iba a ser ingeniero. Yo estudié la preparatoria, entonces estudiaba con una cierta orientación profesional. Y yo escogí la carrera de ingeniería, nunca pensé meterme de jesuita. Pero de repente me entró la comezón, como dicen. Mis compañeros de la selección de fútbol entraron de jesuitas. Pues yo también ahí voy, medio borrego, medio convencido, muy entusiasta porque lo tomé muy en serio. Recuerdo que estando en el noviciado, le comenté a un muy amigo íntimo mío: oye, Ramón, qué cosas tan raras nos hacen hacer aquí en el noviciado, así como saliéndome un poco del y volviendo a la realidad. Qué cosas tan raras nos están haciendo aquí. Y me dijo: mire, hermano Lafarga, la voluntad de Dios es que hagamos esto. Sí, hermano Ramírez, ya veo que esa es la voluntad de Dios. Como que me metió al carril otra vez, pero yo no me salí de ese carril. Uh-huh. Ahora, usted es psicólogo, practicante de la ciencia. Por otro lado, es un hombre de fe y espiritualidad. ¿Cómo convive la fe y la razón? Bueno, esa pregunta me la hizo Carl Rogers, un gran maestro de la psicología humanista. Y él estaba respondiendo por mí. Yo le dije: un momento, Carl, ¿me estás diciendo tú lo que yo estoy sintiendo y viviendo, o realmente me vas a dejar hablar? Y es el maestro de la escucha. Claro. Y entonces rió y me dijo: no, pues era nada más para que tú me dijeras. Pues esa fue la pregunta: ¿cómo combino una cosa con otra? Yo te lo digo como lo siento y como lo vivo. Yo creo que para mí el ser sacerdote no es una cosa de rol o una profesión, sino como una identificación con los valores evangélicos.
decir, soy sacerdote porque me gusta vivir la caridad, me gusta vivir la generosidad, pero en cuanto puedo, porque me encuentro limitado muchas veces. Pero eso es lo que me motiva. Y pienso que es mi fe, es mi creencia. Pienso que todos los hombres tenemos un sistema de creencias en el cual fundamentamos toda nuestra vida, que no tiene que ver necesariamente con la filosofía o con la ciencia, sino es más bien con la intuición, con la experiencia, con el aprendizaje. Y entonces yo no actúo, por ejemplo, no me gusta traer el hábito o el alzacuello o la sotana. Yo digo, mejor que me conozcan por mi conducta y no por la vestidura. Y las vestimentas de padres como que me molestan. Veo a algunos sacerdotes vestidos de alzacuello muy bien peinaditos, copete a la Peña Nieto, y yo no, pues no. Mejor hay que ser en lugar de parecer. Por lo menos yo trato de hacer eso. Y pienso que por otro lado pues tengo una profesión. Soy psicólogo y además me gusta vivir de mi trabajo. No hacer del sacerdocio una profesión. Me parece que para mí el sacerdocio es mejor ejercerlo gratuitamente y darlo como se da el sol, la lluvia, las flores, la riqueza del universo. Entonces por eso no me gusta cobrar, porque no es mi profesión, es mi vocación. Y en cambio sí cobro por mis servicios de psicología. Y no iba a decir y cobro bien, no, cobro más o menos. Me adapto, prefiero adaptarme a las posibilidades del otro. La frase de desarrollo humano se usa como cliché y significa muchas cosas para mucha gente, distintas. ¿Cómo la define? Desarrollo humano yo diría que es un concepto muy versátil, entonces puede ser abordado desde muy diversos puntos de vista. Pero así de bote pronto, ¿cuál sería la definición que yo daría del desarrollo humano? Diría son aquellas características que hacen al ser humano humano, como son la conciencia de sí mismo, como son la capacidad de escucha, la capacidad de aceptación de sí mismo, de conocimiento de sí mismo, la congruencia entre sus pensamientos, sus sentimientos y su conducta. Pues todo lo que hace al ser humano. Yo considero que el ser humano está motivado por una tendencia misteriosa al crecimiento que tienen todos los vivientes y que el ser humano es consciente. Entonces me siento impulsado por una tendencia que yo no aprendí, pero que descubrí en mí y la descubro constantemente, que es un impulso a saber más, a hacer las cosas mejor, a hacer decisiones importantes como por ejemplo, voy a fijarme más en lo que tengo o en lo que no tengo. Considero que es una opción en donde pones tu atención y tu entusiasmo, en lo que sí tienes o en lo que te falta. Pienso que ponerlo en lo que no tengo y en lo que me falta es inútil, nunca acabaría. Y me siento feliz con lo que soy, con lo que tengo y con lo que puedo. Y además considero que mientras más el ser humano se aproxima a ser el mismo, es más humano, sin máscaras, sin disfraces, como que desnudo como nació. A ver, pero ¿cómo se mide el desarrollo humano? ¿Cómo sabemos que realmente pues ya nos encontramos o somos nosotros mismos? Mira, yo creo que no se mide, ni se puede medir. Déjame volver a la definición de desarrollo humano. Yo pienso que es también una filosofía de la vida, el desarrollo humano, que pone énfasis en la
no en la dependencia, sino en la autonomía, en la independencia, en la capacidad de gobernarse a sí mismo del ser humano, que se llama autodeterminación, énfasis en la libertad. Pienso que también es una disciplina científica, es algo que se puede investigar, no medir, pero sí hacer pruebas de cuáles serían las etapas del desarrollo humano. Se pueden hacer encuestas. Yo tengo mucha desconfianza en la psicometría, porque en las ciencias naturales tenemos escalas de intervalos iguales que nos hacen posible la medición. Es decir, un metro tiene 100 centímetros y con un metro se puede medir cualquier cosa en centímetros. En psicología no hay ninguna unidad de medición que tenga intervalos iguales y que haga posible la medición. Por eso me parece que el método cualitativo es el método de la psicología y del desarrollo humano. No se puede cuantificar, no se puede medir con exactitud. Es valorativamente, apreciativamente. ¿Cuánta inteligencia se supone que existe en un cociente de 90 o de 100 o de 110? Yo sé que uno es mayor que el otro, pero no sé cuánto. Si lo mido con... Cabe ahí, ¿no? Cabe ahí, pero no cabe la exactitud, porque no tenemos intervalos iguales. Yo te mido a ti, mido a José Luis, y sé en centímetros exactamente cuánto miden y cuál es la diferencia. En psicología no puedo medir a dos personas y compararlas así. No hay instrumentos. Y bueno, mis colegas psicólogos me aseguran que la psicometría es posible basados en el método científico. Yo los oigo con paciencia, voy a decir, pero realmente pienso que la única medición posible en psicología es cualitativa, es apreciativa. Entonces tú me dices cómo se mide el desarrollo humano, más o menos se aprecia. Uh-huh. Si una persona es más o menos dependiente, si una persona es más o menos satisfecha consigo mismo, porque son juicios, pues no juicios, son propiedades o características que yo descubro en la persona, pero que no puedo medir porque no tengo punto de comparación. Ahora, ¿esto no interviene la subjetividad Por de la apreciación? Por supuesto, Marcela, pienso que fundamentalmente es subjetivo. La imagen que yo tengo de ti misma es subjetiva. Es peligrosísimo decir Marcela es esto y esto y esto. A lo más que puedo llegar es, a mí me parece que Marcela es así, es como yo la percibo. Y no te admito que me digas cómo soy. Uh-huh. Porque yo creo que tu percepción también es subjetiva y la percepción de todos. Y además es única e irrepetible. Obedece a las circunstancias de origen, de aprendizaje, de desarrollo que hemos tenido cada uno. De creencias, de prejuicios. De las creencias, de experiencias, de intuiciones. En fin, es complicadísimo. Lo que yo sí sé es que mientras más inteligente, más saludable y más evolucionado esté el ser humano, es más impredecible y más se da cuenta de lo que no sabe. Creo que los grandes científicos son muy humildes por el solo hecho de que se dan cuenta de todo lo que ignoran. Bueno, con esto vamos a la pausa comercial y regresamos. Usted escucha al doctor Juan Lafarga en Entre Laguneros. El éxito es dependiente del esfuerzo. Sófocles. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Seguimos, estamos Entre Laguneros. Y bueno, seguimos platicando con el doctor Juan Lafarga y la verdad es que el reloj nos come y yo quiero aprovechar estos minutos que tenemos con él porque hay muchas otras preguntas que hacerle. Bueno, se habla mucho de la naturaleza humana
como explicación de todo lo malo que hacemos. Si somos ambiciosos, si somos codiciosos, si pensamos nada más en nosotros mismos, y entonces inmediatamente decimos, es la naturaleza humana. ¿Realmente está en nuestra naturaleza ser así? Ambiciosos, egoístas, codiciosos, ¿o no? Mira, Marcela, yo he visto a través de la historia que la discusión filosófico-científica sobre la naturaleza de la persona humana, si es básicamente positiva o básicamente negativa, perdura hasta la fecha. Yo creo que es las dos cosas, pero con esta precisión. El ser humano nace orientado hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, hacia la vida, hacia el gozo. Es fundamentalmente buena. La naturaleza humana es fundamental y esencialmente orientada al bien. Y esto se demuestra experimentalmente. No psicométricamente, pero cualitativamente. Si tú pones a un ser humano y en general algún viviente en las condiciones favorables para su propio desarrollo, libremente escoge lo constructivo, cuando esté en condiciones favorables, si sus necesidades satisfechas, él seguro de sí mismo, con suficiente ilustración y aprendizaje, y en condiciones óptimas, el ser humano siempre escoge ser constructivo. Más, si lo pones en condiciones no favorables, ni los árboles crecen, ni las flores se dan, los animales se pelean, y el ser humano puede ser hasta violento, puede ser hasta criminal, cruel, pero eso en condiciones adversas. Entonces depende mucho de las condiciones adversas que tenga en su exterior y también en su interior, intrapsíquicamente. Si se siente seguro intrapsíquicamente, va a tender a ser constructivo. Ahora, esto me recuerda, y yo no sé por qué, ahorita lo estaba pensando, por qué me marcó tanto esta frase que desde que la escuché en secundaria me quedé con ella, aquella de los enciclopedistas franceses de Juan Jacobo Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Por algo se me quedó ahí, yo creo que para traer la colación en esta plática. Sí, por eso, y Marcela, yo creo que como todas las frases y todo, tiene su parte de verdad, pero tiene su parte de falsedad también. Sí, de hecho, nunca conocemos la realidad como es, siempre tenemos hipótesis. La percepción humana, el juicio humano es subjetivo, pero tiene su parte de verdad. El ser humano es bueno por naturaleza porque sí está inclinado al crecimiento, al gozo, a la vida, a la buena relación con los demás normalmente. En circunstancias, en cambio, negativas, puede ser súper cruel y es mucho por venganza, porque al haber sentido la injusticia o el desamparo, el desprecio, se venga haciendo sentir mal a los demás. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué a las mujeres de manera particular, yo lo veo en nuestro entorno, aquí en nuestra comarca, nos interesa más este tema de crecer en la vida interior, de buscar las preguntas y las respuestas pertinentes para poder conocernos mejor y para poder avanzar? ¿Por qué a las mujeres nos mueve esto? Y veo que a los hombres están un poquito más atorados, ¿no? Sí, bueno, mi hipótesis al respecto es que las mujeres por naturaleza están diseñadas para acoger a los niños, para facilitarles el aprender, para levantarlos, para acompañarlos. Les dan la vida y además se la conservan, como que están diseñadas para conservar, para ayudar, para asistir, para acompañar. Y el hombre es fundamentalmente un proveedor. No quiere esto decir que haya diferencia esencial. Los hombres también pueden ser tan tiernos o más que las mujeres.
Y a falta de la madre puede haber un magnífico padre que la supla. Pero ciertamente las mujeres se interesan más por asuntos de cuidado, acompañamiento, aprendizaje, favorecer el aprendizaje, la vida en general. No son tan competitivas como el ser humano, como el hombre. Y aquí este lapsus me demuestra que yo soy parte de mi cultura machista. Sí, bueno. Ahora, ¿cuál es el principal obstáculo para el desarrollo del ser humano? ¿Qué es lo que nos atora también, que obstaculiza que crezcamos? Bueno, así como que el principal obstáculo, hay muchos obstáculos, pero yo diría que el principal obstáculo es haber experimentado el desamparo, el rechazo afectivo, el no te quiero. O si haces esto te quiero y si no lo haces no te quiero. Porque es la necesidad básica del ser humano, la necesidad de amar y ser amado. Cuando esa necesidad es frustrada, la experiencia es terrible, sobre todo el niño que no tiene a dónde acudir ni tiene los recursos para compensarla. Entonces, un niño que se siente rechazado, se rechaza a sí mismo y probablemente, aunque le demuestren que vale mucho, él mantiene esa noción, esa idea de sí mismo. A ver, la espiral de violencia en que vivimos aquí en el país es una manifestación de, permítame el término, doctor, subdesarrollo humano. Bueno, déjame empezar por decirte que la violencia en que vivimos está exagerada por la prensa. Al crimen organizado y a los narcos les conviene generar la ansiedad y el pánico y los medios les hacen el juego. Somos muchísimos más los que trabajamos, estudiamos, gozamos, paseamos, oramos, que los que están dedicados a la violencia. Ponte tú que sean 100,000 o 1,000,000. Hay muchísimos más, hay 109,500,000 que estamos en otra cosa. Está exagerada. Y como la prensa vende por por lo sensacionalista o lo amarillista que es, no tenemos salida. Entonces está exagerado. Pero de todos modos hay violencia, eso no se puede negar. ¿De dónde viene la violencia? Yo creo que es la agresividad canalizada hacia la violencia cuando persisten esas diferencias tan grandes que hay en México, en la población. La acumulación muy grande de riquezas y dinero en un sector de la población y las grandes carencias en otro sector. Y en medio todos los intervalos. Entonces, mientras haya esas desigualdades en México, esas injusticias, va a haber violencia. Esa es como que la causa última. El que se esté luchando con el crimen organizado, a mí me parece que es una exigencia ética. Un presidente tiene la exigencia ética de defender a la población, aunque sea pedradas, como dijo Calderón. La violencia ahorita no es una estrategia de Calderón, es una exigencia ética. Y nunca puede ser una estrategia para luchar contra la violencia. La violencia genera violencia. Entonces así no se puede. Pero cuando alguien se irrumpe en tu casa con una pistola y amenaza con matarte, tienes la obligación ética de defenderte, aunque sea a costa de la vida del otro. Yo pienso que esta es la situación en donde está Calderón. No creo que haya escogido que crea que la violencia es la que acaba con la violencia. Ahorita hay violencia porque no se puede de otra manera. No voy a dejar que el crimen organizado sustituya al Estado mexicano. Pero esa es mi opinión y mi punto de vista. Uh-huh. Ahora, ¿qué piensa de los políticos mexicanos? Claro, las generalizaciones son tremendas, ¿no? Sí, no se puede generalizar. Uh-huh. Porque hay de todo, ¿verdad? Sí. Pero ahorita en mi panorama, en lo que yo estoy captando,
están muchísimo más preocupados de llegar al poder que de servir a México. Y es que la lucha por el poder es terrible. Si alguien se descuida bien intencionadamente, pues no sale. Y la lucha por el poder tiene sus propias reglas, y ahorita pues los políticos mexicanos las están jugando, y es echar de tierra lo más posible a los demás y hacer las mejores propuestas para ganar los votos. Aunque luego se queden en propuestas, por desgracia. En estas elecciones le vamos a entregar un gran poder a una persona. ¿Qué hace el poder al ser humano? ¿Cómo lo afecta? Bueno, el poder, dice Maquiavelo, corrompe. El poder automáticamente, aunque sea chiquito, te lleva a creértelo, a creer que tú eres la autoridad, que el poder chiquito que tienes como te es superior a los demás. Es el gran peligro. Sin embargo, tampoco se puede generalizar. Hay quienes entienden el poder como una forma de servicio. Y la inteligencia es poder, el amor es poder, la bondad es poder, la sinceridad te da poder. Todo esto te da autoridad y poder. Y lo puedes utilizar para servir a los demás o para hacer daño. Es cierto. Ahora, usted hizo una carrera brillante en la Universidad Iberoamericana, que de repente se encontró en el centro de la noticia. ¿Cómo vio la protesta de los estudiantes a la visita de Peña Nieto? Pues me sentí enorgullecido. Por una parte, no dejó de darme tristeza que se tratara mal a un huésped invitado. Eso no me gusta. Pero por otro lado, me admira la valentía de personas que tienen la voz del pueblo, que está ya harto de la imposición, harto de la corrupción, de la falta de democracia con apariencia de democracia. Entonces creo que la voz de los estudiantes es una voz fresca, pero que está hablando por toda la población de México. Creo que ha habido mucho respaldo a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, cosa que yo honradamente no esperaba. Yo en alguna forma participaba del prejuicio de que los estudiantes de la Ibero son fundamentalmente fresas, que no se comprometen, no se arriesgan por el equilibrio y el bien social. Pero ellos me han demostrado que es lo contrario. Me hace creer hasta en mí mismo. Digo, oye, pues realmente mis esfuerzos no han sido en vano. Mis esfuerzos por acompañar a los estudiantes en una búsqueda diferente, en estar más interesados por lo social, más interesados por los genuinos valores mexicanos, pues también tiene fruto. Se manifiesta en esta frescura de los estudiantes actuales, que fueron capaces de manifestarse como se manifestaría la población si hubiera libertad. Es esperanzador, sobre todo después de que venimos de la famosa generación X, que pasaba de todo, de la generación ubicada en una posmodernidad donde el relativismo, donde la indiferencia permeaba, ¿no? Entonces, esto es como aire fresco. Y permea, sí. Marcela. Yo creo que esto que acabas de decir permea en la sociedad contemporánea, pero también hay otros fenómenos que también son muy dignos de estudio, como es este. Por supuesto. Ahora, ¿qué le falta por vivir, doctor? ¿Qué? ¿Qué le falta por vivir? Pues dar el salto hacia lo que sigue. En cierta manera, considero que misión cumplida. Cuando me operaron de la columna el año pasado, estuve con miedo de morir, cosa que nunca había tenido. Y encontré que el miedo a morir era porque me tenía asuntos pendientes, como el libro, por ejemplo. Hasta que dije, bueno, ¿y qué importa el libro? ¿Qué importa nada? Si realmente lo que importa es la congruencia.
He tratado de ser congruente y no he tratado conscientemente de hacer daño. Lo he hecho por inconsciencia y por circunstancias muy especiales de mi vida, pero como que me enfrento a Dios como a un amigo. Si realmente existe este ser superior, pues es mi amigo. Y si no, pues lo que esté detrás de ese misterio no me va a rechazar. El misterio del ser, porque pues alguna explicación tiene que tener el origen de nuestra existencia y de la existencia del universo maravilloso en que vivimos. Doctor, ¿cómo le gustaría ser recordado? Pues no había pensado en esa pregunta conscientemente, pero a lo mejor pues como un buen amigo, como un buen hermano, alguien que quiso acompañar, no sé si supo. Doctor, pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en Tres Laguneros. Ha sido un gusto enorme poder platicar con usted. Marcela, me hiciste decir cosas que nunca pensé que iba a poder decir en radio. Qué bendición. Muchísimas gracias por su generosidad. ¿Todavía estamos en el aire? No, ya terminamos en Entre Laguneros. Y la invitación para que la semana entrante volvamos a estar juntos aquí en este espacio. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este espacio, a Roberto, a Lucero, a Israel, a toda la gente que coordinadamente nos permite estar con usted semana tras semana. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro. GREN presentó Entre Laguneros. Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. You, 91.1 FM, 880 AM. la estación que te escucha.